¿Qué tal, estimados estudiantes del CONET? Bienvenidos a el curso de preparación para bachillerato del área de cívica. Mi nombre es Jonathan Soto y vamos a arrancar con el tema de regímenes políticos, en el cual vamos a analizar los conceptos y las áreas básicas de esta temática y vamos a ilustrar con ítems de la prueba de bachillerato. Esperamos les sea útil la información. Un régimen político lo constituyen las instituciones y normas que rigen un gobierno y por tanto una nación. Todo régimen tiene una ideología, que es la visión política, económica y social que maneja ese gobierno y esas instituciones. El ejemplo clásico es el autoritarismo, que es una forma de ejercicio del poder, pero con un carácter antidemocrático. ¿Cómo se evalúa el tema de un régimen político en la prueba de bachillerato? Veamos dos ejemplos de ejercicios. En el primero, vemos directamente la definición, es decir, el vocabulario tomado del glosario que el Ministerio de Educación Pública da para estudiar esta temática. En este caso tenemos la definición de régimen político. Es importante acá entonces estudiar, repasar bien el glosario, dominar ese vocabulario y por supuesto hacer nuestra propia construcción de esa definición. En el segundo caso tenemos también una definición, en este caso la definición de ideología. En esta prueba de bachillerato del año 2013 se toma directamente la definición, se nos da a nosotros, o puede ser complementado con una imagen o simplemente el texto. Vean ustedes qué manera más sencilla de llegarle con palabras claves, creencias, ideas. Nosotros inmediatamente vamos a definir y a enmarcar qué es el concepto de ideología. Son recomendaciones claras para este contenido. Continuando con el tema, vamos a reflexionar qué es la democracia. Básicamente viéndolo desde 3 puntos. 1. La democracia es la existencia de elecciones. En esas elecciones hay varios partidos políticos, lo que llamamos pluripartidismo. Luego hay derecho al sufragio para la población. Es decir, es un sistema centrado en la parte electoral. 2 ejemplos concretos lo vemos en el caso de Francia y de Costa Rica. ¿Cómo se evalúa esto en la prueba de bachillerato? Un primer ítem es un ítem crítico, donde se reflexiona en este caso sobre la democracia en Costa Rica, que no es perfecta. Entonces es interpretar la idea que viene en ese texto. Lo vemos en negrito. En el caso costarricense, el pueblo tiene autonomía para elegir representantes al poder. Algo importante en cívica, no solo vienen definiciones, sino también viene comprensión de lectura. Otro caso lo vemos en el siguiente ítem. En este caso vemos una característica de todo gobierno, de todo sistema electoral democrático: la presencia de un presidente, ministros, división de poderes, es decir, equilibrio político, lo que nosotros llamamos frenos y contrapesos establecido en la constitución política. Entonces, refiriéndose al gobierno, en este caso en Francia, vemos que tiene características democráticas y estamos aplicando en ese sentido pues la visión de lo que sería el régimen democrático. Y por último, el siguiente ítem pues refleja lo que fue el proceso electoral en las elecciones del 2010 en Costa Rica, que quedó doña Laura Chinchilla, donde participó también Liberación Nacional, donde participó el Partido Acción Ciudadana y el Movimiento Libertario. Si ustedes ven, es muy simple: varios partidos políticos, varias ideologías. Sacamos como conclusión la opción C, que la democracia permite propiciar un pluripartidismo y la participación de diferentes opciones. Dentro de los regímenes políticos tenemos también el totalitarismo, una forma antidemocrática de gobierno donde se hace uso de la fuerza a través del aparato policial, militar, para gobernar. Se implanta un solo discurso en la visión de mundo de las personas. Ese es el totalitarismo. Hay también un liderazgo que se impone. Ejemplos: el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania. Luego tenemos otra forma o régimen de gobierno que es el autoritarismo. También, al igual que el totalitarismo, usa de manera clave la violencia y la imposición para gobernar. No hay derechos fundamentales para la población. Los gobiernos tienen poco carácter democrático porque no hay elecciones. Se gobierna bajo los intereses de un grupo o sector, de una ideología, donde se manipula a las mayorías. Vemos un ejemplo de este tema
en la prueba de bachillerato, en este caso con dos características. Uno, utiliza la imagen. Vemos una persona que tiene tapada su boca de manera tal que no tiene libertad de expresión. Ahí nosotros sacamos una idea, se asocia con la forma de gobierno dictatorial. Y luego tenemos la definición que también, como hemos venido señalando a lo largo de la presentación, refleja el vocabulario clave que tiene la prueba de bachillerato. Siguiendo con el tema de los regímenes políticos, tenemos otros conceptos que ustedes tienen que dominar. Los regímenes islámicos, donde lo clave es la religión, la cultura y el sistema de gobierno está supeditado al marco religioso. Los sistemas populistas, que utilizan pues concesiones para los sectores populares en salud, en educación, en servicios, tienen un discurso. En ese sentido, pensemos en el caso histórico tenemos el caso del pluripartidismo y el unipartidismo. Pluripartidismo, varias ideologías; unipartidismo es partido único. Vamos a ver un ejemplo de este tema con un ítem vinculado al Islam. Vemos primero la definición de lo que significa el Islam. Luego vemos las opciones. Tenemos la opción B, C y D, que nos hablan de elementos contradictorios con el régimen islámico. Por un lado dice que hay pluripartidismo. En ese tipo de sistemas no lo hay. Que se restringen las prácticas religiosas es una trampa. Que se divide el poder en diferentes órganos también. La idea clave la vamos a ver en la política supeditada a la religión. Con eso cerramos la presentación de esta unidad temática.